Bueno, entonces el día de hoy es el 16 de marzo. En la materia de seminario de casos 2 de Mercadotecnia y Publicidad, vamos a llevar a cabo la última exposición del semestre con la lectura de Laura Belcher, Cómo escribir un artículo en 12 semanas. Esta exposición va a estar a cargo de Bernardo. Y bueno, esperamos que al día de hoy que se hizo la ceremonia de egresados de la universidad, de posgrados, ustedes puedan estar en un año festejando igual que lo hicieron hoy sus compañeros. Así que échenle gana para que se titulen este año y el próximo año en estas alturas, marzo, abril, ya estarán festejando. Así que bienvenido, Bernardo, adelante. Buenas noches, perfecto. Pues sí, yo les voy a presentar cómo escribir un artículo académico en 12 semanas. Y pues bueno, este es un manual que se hizo, no fue algo que se hizo de la noche a la mañana, tardó muchísimo tiempo en realizarse. De hecho, marca que aproximadamente hubo 10. Se perdió un Ahora poquito sí tu audio, Bernardo. Ahí lo que dijiste se perdió un poquito. No sé si fui yo solamente el que no escuchó, pero si ¿ya me puedes, escuchan? ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces lo que les decía es que no es algo que se hizo de la noche a la mañana, sino que de hecho fueron varios años y cientos de escritores académicos que se juntaron para hacer este manual. Y en realidad lo que se buscó es hacer los procesos ideales de lo que a ellos les funcionó en sus artículos que publicaron. Esto lo podemos ver en toda la lectura, que el objetivo no es la perfección, sino la publicación. Siempre te dan a entender que los tiempos, que 12 semanas es como un tiempo relativamente ajustado para hacer una publicación, no es como el tiempo más ideal si te quieres meter mucho más a la perfección. Hable formal, pero sin meterte al detalle del detalle, ¿va? Y pues bueno, ahora obviamente esta guía pues sí te hace seguir como este plan de 12 semanas, pero al final lo más importante es tener las ideas y tener buenas ideas. Y eso es algo que no puedes poner en un plan, sino sí tienes que muchas veces investigar y también poner la creatividad por todos lados para que se te vayan llegando estas ideas, ¿no? Pero bueno, finalmente como que lo que más recomienda o como la clave número uno es la perseverancia. Si quieres lograr terminar en 12 semanas tu artículo, tienes sí o sí que meterle tiempo, dedicación, horas, lectura, escritura, etcétera. ¿Va? Bueno, la semana uno, lo primero que el hecho de Está escribir cortando es tu algo que nos audio. da. A lo mejor si quitas el video, Bernardo, ¿crees que mejore? Se corta tu Sí, audio en pedacitos. sí. A ver, no sé cómo me escucho ahorita. Venga, adelante, vamos. ¿Sí se escucha bien? Claro. Se escucha bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que es muy importante es la parte de escribir, ¿no? Y pues escribir es algo que a muchos escritores incluso les da miedo y pues como que dudamos de nosotros mismos si podemos o no podemos escribir. Pero pues creo que la clave fundamental es dedicarle tiempo, ¿no? Y obviamente algo que también nos dicen es que hay que establecer metas. Las metas tienen que ser realistas y ponernos fechas límites. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es un calendario semanal para planificar los horarios de escritura. Algo que hacía como mucho hincapié esta lectura es eso, ¿no? Que no tengamos como esta, digamos, mala relación con la escritura. Y si incluso tenemos una mala relación con ella, la solución está en practicar. Todo está en practicar, escribir, escribir. Obviamente hay gente que se le da más fácil que otra, pero finalmente si nos dejamos ir y practicamos y practicamos, nuestra escritura va a ir mejorando poco a poco. Y pues bueno, más o menos en eso consiste la primera semana. En la semana 2,
ya podemos iniciar el artículo. Un artículo es en realidad la información que vayamos obteniendo se tiene que enfocar en cosas que ya hayan pasado, cosas preexistentes. Es difícil eh, que las cosas las inventemos desde cero, porque realmente nada lo inventamos desde cero, sino muchas de las cosas que vamos aprendiendo o las cosas de las que vamos escribiendo están al menos basadas en algo o en alguna teoría que alguien ya ha hablado sobre ella. Entonces, digamos que tenemos que crear como esta evidencia nueva desde una perspectiva preexistente, es decir, relacionar lo nuevo con lo que ya existía, lo anterior. Combinar los enfoques preexistentes y hacerlo de manera novedosa, es lo que decía al inicio, que hay que ser creativos y las ideas, esas nadie te las va a dar. Finalmente, tú eres como escritor el que tiene que traer las ideas. Entonces, en un inicio podemos escribir un resumen que describa el tema y el argumento del artículo. Es decir, la razón de ser, por qué se inició el proyecto. eh, y pues sí, principalmente eso, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Eso como un inicio, como es nuestra justificación. En la semana 3 hay que empezar a desarrollar ese argumento que ya teníamos antes empezado. Tenemos que dar contexto para que realmente la gente que lea entienda la situación en la que nos encontramos. Probablemente nosotros cuando estamos escribiendo sabemos perfecto de lo que estamos hablando, pero tenemos que verlo desde una perspectiva del receptor. Alguien se va a sentar y va a leer algo que para él es posiblemente desconocido. Entonces tenemos que darle el mayor contexto posible y escribirlo de cierta forma que sea muy, muy entendible. Tenemos que cuidar la extensión del texto. No significa que lo largo sea, o sea, lo largo no necesariamente es bueno. Puede ser o puede ser que no. Tenemos que medir dependiendo de lo que sea que estemos escribiendo. A veces podemos escribir y pues ya se vuelve, digamos, a cierto punto podría llegar a volverse necesario en el sentido de que ya no es práctico hablar tanto de un tema, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que vincular ejemplos al argumento. Eso es como una forma de respaldar lo que estamos diciendo. Y pues ahora sí que no es como que no es porque yo lo dije, ¿no? Sino alguien lo dijo, alguien también además de mí lo piensa y pues de hecho está demostrado. Dar ejemplos pertinentes siempre ayuda. Y bueno, obviamente cuando ya estás desarrollando un argumento, hay que ser muy meticuloso en el nivel académico. La documentación, las bibliografías, ortografía, la información tiene que ser verdadera, las citas. Eso de la información verdadera es muy importante. O sea, ¿de dónde sacamos la información que sacamos? Tenemos que ver si es un medio confiable, si realmente investigar, no creernos todo lo que leemos, sino realmente validar, porque al final, si nosotros lo estamos poniendo en nuestro artículo publicable, es porque creemos en él, ¿no? O sea, creemos que ese es lo verdadero y lo estamos como de cierta forma confirmando. Entonces, bueno, eso es muy importante. En la semana 4 sugiere que seleccionemos una revista académica. Siempre nos dice la lectura que esto es una de las grandes ventajas y lo que dice es que contenido de calidad hay de sobra allá afuera. Eso es como algo, como una ventaja que tienen los académicos que se van a lanzar a hacer este tipo de proyectos, pero es importante elegir la revista adecuada. Habiendo cientos de revistas, obviamente hay algunas que son mejores que otras, algunos tipos de contenidos son mejores que otros. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que a mí me pareció interesante es tratar de no basarnos tanto en periódicos o revistas comerciales o electrónicas, porque pues obviamente ellos traen algunos tipos de, no sé si la palabra es prejuicios o formas de exagerar o otros temas que digamos que les nubla la forma en la que escriben, ¿no? A veces hay en un periódico, en una revista comercial, pues hay empresas que pagan, hay empresas que, o los mismos escritores por exagerar o por vender más, pues exageran el tema, ¿no? Y inflan los números o inflan las cosas en general. Entonces, por eso, digamos que tenemos que ser muy, 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 selectivos con el tipo de revistas. Por ejemplo, aquí se sugiere que se elijan revistas especializadas. Si, por ejemplo, vas a hacer
un estudio académico sobre redes sociales, pues vete a la mejor revista especializada en redes sociales, no te vayas a algo tan general, porque probablemente una especializada tiene mucha más información de calidad para lo que estás buscando. Pero como todo les dije al inicio, necesitamos dedicar tiempo para examinar lo que estamos buscando. O sea, realmente no hay otra forma, o sea, no hay una revista que sea la revista o el contenido o la página de internet que tenga toda la información correcta. No hay una sola, tenemos que filtrar entre todas y nosotros ir decidiendo cuál es la más conveniente para el artículo que estamos por escribir. Bueno, siguiente es el reseñado de la literatura relacionada. Como les dije antes, es muy importante que todo lo que estemos diciendo y escribiendo esté sustentado de alguna manera. No podemos inventarnos las cosas y pues es importante también relacionarlo con estudios anteriores. Solo nosotros, así lo marcaba, podemos decidir qué es lo relevante. O sea, vamos a estar filtrando de cientos de textos y de muchísima información. Y pues, ¿qué es lo relevante de esa información o de lo que dijo X o Y autor para nuestro artículo? Pues solo nosotros podemos saber qué es lo relevante. Finalmente, nosotros desde un inicio establecemos un objetivo de qué es lo que queremos lograr, cuáles son, digamos, como cuál es nuestra hipótesis, cuál es nuestra introducción, etcétera. Entonces, tomemos esas cosas que los escritores dicen que favorecen o al menos que nos convienen en lo que queremos escribir. Y pues bueno, para publicar un artículo es necesario demostrar lo que se ha escrito previamente sobre el tema. Otra vez, regresamos a esa parte de tiene que estar validado. ¿Quién lo valida, no? Yo lo dije, pero, ok, yo lo dije, pero ¿quién más? ¿Quién sustenta esto que tú dijiste? ¿Quién apoya esta teoría? ¿No? Y pues sí, finalmente todo lo que escribimos tiene influencia de alguna otra teoría. Y bueno, por ejemplo, algo que también nos sugiere bastante la lectura es que podemos instalar un software de bibliografía. Y esto es como una herramienta que chance al inicio puede parecer un poco compleja, pero al final nos va a ahorrar tiempo. Entonces, todo lo que vayamos escribiendo, el punto de esta slide es hay que reseñarlo, ponerlo en la bibliografía y pues bueno, como les comenté, podemos usar algún software que nos apoye para hacerlo de manera un poco más ágil. Bueno, para la semana 6 podemos empezar a fortalecer la estructura del artículo. Digamos que ya vaciamos bastante información en las primeras 5 semanas y pues ahora esta es como la semana para empezar a darle un poquito de organización y podemos empezar a presentar evidencias. Y pues bueno, tenemos que generar una estructura bastante coherente. Algo que se sugiere es que podemos ir de lo general a lo específico y un ejemplo de estructura podría ser así como el resumen, la introducción, los métodos, el resultado y la discusión. Eso es un poco más como estructurar lo que ya se había trabajado anteriormente. Para la semana 7, ahora sí, viene lo bueno, que es presentar la evidencia. La lectura nos marca que no hay una regla universal de cómo podemos presentar la evidencia. De hecho, hay muchas técnicas que podemos usar encuestas, podemos usar investigaciones previas. Ahora sí que dependerá mucho del tipo de problema que estamos tratando de poner en evidencia. La evidencia puede ser, por ejemplo, cualitativa, que es un poco de eso, de esas entrevistas que dijimos, como las opiniones, por ejemplo. Cuantitativa, ya irnos más a la parte de números, puede ser histórica, geográfica, textual, artística. Y pues bueno, la forma en la que presentamos esta evidencia va a ser fundamental para tener un buen artículo. Algo que nos sugieren es que los cuadros y los gráficos son una excelente manera para presentar las evidencias. Obviamente, cuando uno lo ve en texto contra verlo, por ejemplo, en una gráfica, como que a veces sí es más visual, ¿no? El tema de las gráficas y de los cuadros. Es más fácil procesar ese tipo de información y decir, ah, ok, sí, eso es lo que estaba buscando. En la semana 8
ya vas como de adelante para atrás y atrás para adelante. Ya escribiste bastante y pues ahora sí puedes empezar a revisar un poquito eh, cómo se va a llamar tu artículo. Esto es algo que yo siempre pensé que se hacía al inicio. Pues cómo no vas a empezar por el título, ¿no? Pues primero tienes que saber cómo le vas a llamar y ya luego pues, ponte a escribir. Pero no, o sea, como lo que sugieren aquí es que hasta la semana octava es cuando te pones a ver cómo le vas a poner a tu artículo. En general nos sugieren que evitemos los títulos demasiado largos y pues bueno, aquí hay que revisar nuevamente la introducción. Lo que escribí hace 8 semanas sigue siendo lo que pienso que, o sea, de lo que se trata mi artículo. Otra pregunta que nos podemos hacer es si provee la información suficiente al lector para que se entienda de qué va a tratar todo lo que ya escribimos. Y pues bueno, eso es irnos para atrás, pero ahora vamos para adelante. Ya podemos empezar con la conclusión. Y la conclusión es muy, muy importante porque es como ese último punch que le da al artículo. Básicamente, resumes todos tus argumentos y le das relevancia porque ya das algo sobre lo cual se podría empezar a debatir. O sea, digamos, ya hiciste todo un trabajo de investigación y ¿qué concluyes sobre esto? Y eso es lo importante, porque, ok, juntaste toda la evidencia, juntaste todos tus testigos, ¿y qué opinas sobre todo lo qué te llevas, ¿no? ¿Con qué te quedas? Y eso es, la gente te va a juzgar, alguien que lea tu tesis, probablemente tu tesis, tu artículo, te va a juzgar, pues también por tu conclusión, porque ahí todo lo demás, pues tú solo estás presentando una evidencia, estás presentando trabajo de otros más un poco de lo tuyo, pero finalmente, ¿qué opinas tú? Y pues bueno, es la semana 8. En la semana 9 es la semana para dar, recibir y utilizar la retroalimentación. En este punto no hay que obsesionarse con pensar qué le faltó al artículo. O sea, aquí ya estás en un punto en el que probablemente ya lo estás terminando. Entonces, sí es muy importante escuchar y es muy importante tomar nota de todo, pero tampoco quieres ponerte ahí mientras te están dando una retroalimentación a resolver los problemas, ¿no? Más bien identifica dónde estuvieron tus errores. Esta es una etapa para que definitivamente escuches y no hables. No es el momento para dar argumentos, es el momento para recibir lo que la persona que sea que tienes enfrente te está diciendo. Puede ser algún profesor, puede ser algún colega, puede ser algún estudiante. Lo más importante es prestar mucha atención a los comentarios y, como todo lo que ya dije antes, dedicarle tiempo. En la semana 10 es el momento en el que ya editas tu artículo. Las revisiones pueden ser en macro o en micro. Las revisiones macro, pues como que involucran muchos cambios. Y una edición micro, que es la que debería ser la ideal, ya nada más es una corrección de estilo. Aquí la lectura nos propone muchas formas de pues ahora sí como que no repetir palabras, cambiar las palabras que sobran, quitar una que otra, añadir, revisar el sintaxis. O sea, también aquí hablamos de que hay algunos softwares que podemos utilizar para pues, ver que no se estén repitiendo demasiado las palabras, qué tanto dijimos a la hora de escribir. O sea, esto realmente ya no estás cambiando el texto como tal. Aquí ya más bien lo que estás haciendo es solo, digamos, darle un último retoque para que quede así súper limpio y pues sin ninguna falta de ortografía, por supuesto, ¿no? Porque eso es bastante importante. Y otra vez, el objetivo no es la perfección, o sea, hay que publicar, eso es lo más importante. O sea, no meternos a cada detalle tan meticuloso, sino que sea lo suficientemente buena para que podamos, pues ahora sí cambiarla. Para la semana 11, ya ahora sí es cuando ya todo debería de cuadrar perfectamente. Terminamos lo que sea que la introducción le faltaba.
hay alguna evidencia adicional que hayamos recaudado. En temas de estructura ya está todo correcto y pues bueno, obviamente darle una última revisadita a la conclusión. Y bueno, finalmente es la semana 12, donde ya por fin te liberas de tu artículo, lo lograste. Y pues bueno, ahora sí ya esos son los últimos detalles, dejar el artículo súper listo, redactar esa carta de presentación, preparar las ilustraciones, eso sí ya dependerá mucho de la persona y digamos, a quién se lo vas a presentar, adaptar el artículo al estilo, y pues ahora sí que imprimirlo o mandarlo de manera electrónica, dependiendo del tipo de artículo. Y listo, eso es como, muy resumido, como en 12 semanas puedes presentar un artículo. Ok, Bernardo, muchas gracias. Pues sí, este libro está en los bloques de lectura, es el cuarto bloque de lectura. La autora es Laura Belcher, el libro se llama Cómo escribir un artículo en 12 semanas. Y aunque el libro se centra en el formato de artículo, en realidad ustedes lo pueden revisar y pueden aplicar todo lo que dice para su tesis o para el estudio de caso. Porque la metodología del libro está muy clara y es muy práctica. Y todos los tips que da pueden aplicar perfecto a tesis o a estudios de caso. Porque es muy parecido, aunque el tamaño es distinto, obviamente, entre un artículo y una tesis, es muy parecida la estructura. Entonces, lo que recomienda para cómo redactas el título, el resumen, la introducción, el índice, la sección de metodología, el marco teórico, el estado del arte, los resultados, las conclusiones, los anexos, todo eso te sirve perfecto para la tesis, así que ojalá puedan revisarlo, ahí lo tienen a la mano para que se inspiren y puedan hacer sus investigaciones y escribirlas. No sé si alguien tenga una duda o pregunta de la exposición de Bernardo, algún comentario. ¿Todo bien? Y todo bien, todo muy claro, muy resumido y muy buenos consejos que da la lectura. Muy bien expuesto por Bernardo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Eliani. Gracias. Pues ahí está la lectura para que si tienen dudas la puedan revisar. Si les parece, entonces, agradeciéndole a Bernardo la exposición, voy a cerrar. Vamos a